Bienvenidos, el día de hoy vamos a analizar el circuito siguiente y nos pide que con una omega de 7 radianes por segundo encontremos, por el método de análisis gráfico fasorial, el comportamiento del circuito, el circuito equivalente en serie y en paralelo L o C en el inciso B. Entonces, si nos fijamos, yo aquí ya tengo el circuito nombrado, tengo dos reactancias capacitivas, tengo dos reactancias inductivas y tengo 4 resistencias y una fuente dependiente. Y mi respuesta es I total y B total, nuestras entradas. Entonces tengo esta fuente dependiente y tengo el valor de 2 y 2. Y si se fijan, tengo obligatoriamente que tener 2 medido en ohmios para que ohmios por amperios me generen voltios, que es lo que esta fuente me representa. Entonces, se fijan, yo ya tengo una I3 que representa toda esta corriente que atraviesa esta trayectoria. Tengo la I2 que ya me da el ejercicio porque es la de la fuente dependiente que pasa por esta BR2. Tengo I4 que pasa por el BL2, la reactancia inductiva. Y tengo la I total acá. Entonces, yo plasmo lo siguiente. En este nodo 1 y en este nodo 2 voy a hacer ley de corrientes de Kirchhoff, que es lo que yo tengo de este lado. I3 más I2 sería aquí, I3 más I2 igual a I1, y acá en este otro nodo tengo I total, que va a ser la que entra, igual a las dos que salen, que va a ser I4 más I3. Entonces ahora lo que voy a ir planteando va a ser respecto a I1. I1 sería nuestra corriente de referencia. Nuestra corriente de referencia, por lo general y por conveniencia y simplicidad, se establece con una magnitud de 1 y de 0 grados, porque de ahí va a partir todo nuestro gráfico fasorial. Entonces, si nos fijamos en la reactancia inductiva, tengo 3 veces J. Entonces el BL1 va a ser representado como 3 veces I1. Y sabemos que el voltaje de inductor va a 90 grados delante de la corriente, por lo tanto 3 I1 con un ángulo de 90 grados. El BR1, que sería este que está acá abajo, igual tendría 3 veces I1, pero con 0 grados. ¿Por qué? Porque el voltaje de una resistencia siempre va en fase con la corriente. Entonces también tengo que I4 acá, I4 va a ser igual a un cuarto de BL2. Y como sabemos, el BL2 adelanta a I4, entonces I4 estaría retrasada 90 grados del voltaje. Entonces vemos también que a través de toda esta trayectoria, acá donde estoy moviendo mi dedo, pasa I total. Entonces I total va a pasar por BC1. Entonces BC1 yo también lo puedo plantear como un medio de I total y un ángulo de menos 90. ¿Por qué? Porque el voltaje en el capacitor siempre va retrasado 90 grados respecto a la corriente. BC1 entonces igual a un medio de I total con un ángulo de retraso de menos 90 por el comportamiento del capacitor. Y BRT es un medio también de I total, pero con ángulo de 0 grados, porque ya dijimos que BR tiene que ir en fase con IT. Y también tenemos BR2, esta nos va a ayudar en las lecturas de mallas. BR2 va a ser igual a un ohmio por I2 con un ángulo de 0 grados. Entonces ya leímos nuestros dos nodos, ahora vamos a leer las tres mallas. Vamos a analizar entonces la primera malla. La primera malla va a generar más BR2 más BL1 más BR1 menos 2 y 2. Es lo que yo tengo planteado acá. BL1 más BR1 más BR2 menos 2 y 2. BR2 lo sustituyo por lo que les había dicho, un ohmio y 2 con ángulo de 0. Entonces un ohmio y 2. Entonces estas dos las resto y las despejo. Me va a quedar un ohmio y 2 igual a BR1 más BL1. Entonces de I2 me quedaría como BL1 más BR1 todo entre un ohmio. Entonces voltios entre ohmios me va a generar amperios. Y ya tengo entonces que I2 sería la suma de BL1 más BR1. Ahora vamos a hacer lectura en la malla 2, la que está acá arriba. Entonces me va a quedar menos BR2 menos BL2 más BR3 más BC2. Entonces es lo que yo tengo acá. BR3 más BC2, los dos que se suman, menos BR2 menos BL2, que son los que se restan, que serían los que están acá abajo, BR2 y BL2. Entonces al despejar ahí yo voy a despejar BL2. Y me va a quedar que BL2 es igual a BR3. Despejo BL2 y me queda BR3 más BC2 menos BR2. Entonces solo me faltaría hacer una lectura de mallas en la malla donde se encuentra B total. Esa me va a servir para encontrar B total. Entonces yo tendría ahora que B total sería igual. Si se fijan, todos tienen signo positivo. En la lectura que voy haciendo, este es positivo, positivo, positivo y positivo. Entonces todo esto se va a sumar y me va a quedar igualado a este porque es el único negativo. Entonces el B total va a ser igual a BC1 más BRT más BL2 más 2 y 2. Entonces ya tenemos todo nuestro análisis
por ley de Ohm y leyes de Kirchhoff, perdón. Ya tenemos todas nuestras relaciones hechas, entonces lo que resta ahora sería hacer el gráfico únicamente, pero lo voy a presentar directamente por el factor tiempo. Entonces recordemos que tenemos una I1 como base y vamos a aplicar estas relaciones. BL1 es 3I1 con ángulo de 90. Entonces nuestra base I1 fasorial, que sería con ángulo de 0 y magnitud 1, tenemos en fase con I1 a BR1, lo que habíamos planteado, 3I1 y 0 grados. Tenemos también a BL1, que sería este que está acá arriba, que tiene 3 veces I1 con un ángulo de 90 grados arriba de I1. También tenemos, una vez sacados estos dos valores, yo sé que BL1 más BR1 entre un ohmio nos daba I2. Entonces la resultante de la suma de esos dos, que por el método del paralelogramo se realiza, me da el valor de I2. Ok, ahora ya tengo I2 y ya tengo I1, entonces con esta relación que saca acá, entonces podría sacar I3. I3 sería la resta de I1 menos I2. Entonces menos I2 estaría, este es I2, menos I2 tendría la dirección opuesta a I2 positivo, entonces estaría aquí abajo. Esto sería I2 negativo, y la suma de este negativo de I2 más I1 me daría la resultante de I3. Entonces esa resultante es la que está aquí en verde. Y ya teniendo I3, vamos a recordar también que I3 es la corriente que pasa por toda esta trayectoria. Y tenemos aquí a BC2. BC2 fasorial va a ser igual a 1/2 de I3 fasorial con un ángulo de... El voltaje de capacitor siempre atrasa la corriente, por lo tanto un ángulo de menos 90 grados. También tengo a BR3 y BR3 yo lo voy a plantear acá arriba. BR3 fasorial igual a 2 veces el valor de I3 fasorial con un ángulo de 0 grados porque van en fase. Entonces yo teniendo I3, sacando esto, tengo 1/2 de I3 igual a, con un ángulo de menos 90, igual a BC2. BC2 entonces, este es mi I3, 90 grados atrás estaría mi BC2, que sería este que está acá, y es la mitad de la magnitud de esta. Entonces el BR3 sería 2 veces I3 y sería en la misma dirección porque están en fase. Entonces BR3 estaría acá, en la misma dirección de I3. Ahora, ya teniendo BR3 y BC2, lo que hago es que sumo BC2 y BR3 porque aquí planteé que BL2 es igual a BR3 más BC2 menos BR2. BR2 que es igual a 1 ohmio por I2 con ángulo de 0 grados. Entonces BR2 estaría en la misma dirección de I2 y con un valor de 0 grados de desfase entre ellos, de BR2 fasorial. Estaría ahí mismo. Entonces yo ocupo el valor negativo de eso y me vengo y lo grafico hacia abajo. Este es menos BR2. Y ahora lo que tendría que hacer es sumar este vector y este vector, y eso me provocaría el valor de BL2. Entonces el desfase que hay entre ellos es un poco pequeño, entonces de manera sutil sumé eso y me quedó BL2. El BL2 ahora, cuando ya lo tengo, lo único que resta sería encontrar el B total y también la corriente total. Pero yo sé que la corriente total, dijimos aquí que era igual a I4 más I3. Si yo ya tengo BL2, recuerdo que I4 es 1/4 de BL2 con ángulo de menos 90. Entonces BL2 yo los dibujo acá y sé que 90 grados atrás yo tengo mi corriente de inductor. Este es I4. Entonces ya con I4, entonces yo vengo a la relación I4 más I3 tiene que ser igual a I total. I3 ya la tenía dibujada, entonces lo que hago es que proyección por método del paralelogramo, sumo estas dos y donde se cortan ahí tiro mi I total. Este sería mi valor de corriente total en el circuito, que es una de las incógnitas que me toca buscar en el análisis gráfico fasorial. Bien, entonces aquí esto está un poco saturado, entonces lo que hice fue que saqué los valores de esto para hacerlo en un gráfico un poco más condensado y que se vea menos ese relajo. Entonces siempre coloco ahí uno como referencia. Recordemos que BC1 estaba acá, BC1 está acá y aquí lo tengo también representado.
tenemos a I total en este sentido, tenemos a BL2, perdón, ahí, y aquí sería 2 veces I2, que sería este sería el valor de la fuente. Entonces aquí BL2, perdón, aquí lo que tengo planteado entonces es la suma de B total, porque ya tengo I total. Entonces recordemos que B total era BC1 más BRT más BL2. Entonces este es mi BRT, iría en fase con la corriente total, y como es la mitad entonces estaría por acá. Entonces BRT más BC1 me provoca esta resultante, que es la suma de ellos dos, y a esa resultante yo le sumo el valor de BL2, porque vamos haciendo por partes lo que habíamos planteado. BC1 más BRT es lo que planteé aquí arriba. Ahora a eso tengo que sumarle el valor de BL2. Entonces esta resultante más esta resultante también me va a generar este vector, que va a ser la suma de BL2 más BC1 más BR1 fasorial. Entonces a eso yo tengo que sumarle el valor de 2 y 2, y por método del paralelogramo hago las proyecciones respectivas de cada uno y me queda que B total tiene esta dirección. Como el dibujo está hecho de escala, entonces lo que yo necesito únicamente es la magnitud de B total y la magnitud de I total. Entonces voy a sacar esos datos y me dieron estos resultados: aproximadamente 3.7 centímetros para el B total y 3.4 centímetros para el I total, y el ángulo entre ellos me da de aproximadamente 12 grados. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es a dibujar estos dos fasores por separado, tomando como referencia siempre a la corriente, porque la que yo planteé desde el comienzo de esa manera. Entonces voy a exagerar un poco. Esto es I total, esto es B total, esto mide 3.7 voltios, cada centímetro equivale a 1 voltio porque lo estábamos haciendo a escala, y este equivale a 3.4 amperios. El ángulo entre ellos es negativo porque si nos fijamos, omega tiene un valor positivo, entonces el que les elecciono de un omega positivo, entonces el ángulo va a ir referenciado a nuestra corriente, y si nuestra corriente está delante del voltaje, entonces ese ángulo nos queda negativo porque está medido hacia atrás. Entonces aquí tendríamos menos 12 grados. Hacemos las proyecciones respectivas para B total en nuestros ejes y nos va a quedar en esta punta un voltaje X y aquí un voltaje de resistencia. Recordemos que el voltaje de resistencia tiene que estar en fase con la corriente, y lo que vamos a sacar es nuestra Z equivalente. Nuestra Z equivalente la vamos a encontrar, vamos a sacar que BR es igual a la magnitud de B total coseno de menos 12 entre I total. Dado que el dibujo está hecho a escala, lo que yo necesito únicamente es el valor, cogiendo regla y transportador, el valor de la magnitud de I total y el valor de la magnitud de B total, y hay que medir el ángulo entre ellos. Haciendo uso de regla y también de transportador los medimos, y a mí me dieron datos de 3.7 y de 3.4 con un ángulo de 12 grados. El valor del ángulo es negativo ya que omega es positivo, y si yo tomo de referencia mi corriente, el voltaje atrasa a la corriente, por lo tanto el ángulo estaría medido hacia atrás. Eso me significa entonces que el circuito tiene un comportamiento resistivo capacitivo, y eso sería la respuesta al inciso A del ejercicio. Entonces yo saco el fasor de B total y de I total en un plano aparte y me queda de esta manera. Entonces yo lo que voy a hacer es, ya sabemos de que el ángulo es negativo, voy a sacar las proyecciones de BR y de BX, donde BR sería igual a la magnitud de B total por el coseno de menos 12 grados y BX sería igual a la magnitud de B total seno de menos 12. Este BX lo que significa es el voltaje que existe en la reactancia. Entonces ahora yo voy a sacar mi Z equivalente. Mi Z equivalente va a estar compuesto de la resistencia en serie más menos JX. ¿Y por qué en serie? Porque si yo referencio mi corriente, lo que voy a obtener es un circuito equivalente en serie. Si yo referenciara el voltaje, tendría que obtener mi Y equivalente. Entonces RS es igual a BR entre I total. BR sabemos que es B total coseno de menos 12, entonces eso nos arroja un valor de 1.064 ohmios. El XS en serie va a ser
Bx entre I total. Entonces nos queda un valor de menos 0.226. Bx lo sustituimos por esto. Y nuestra Z equivalente, entonces juntamos las dos cosas, 1.64 y negativo 0.226. Y nos queda esta Z equivalente. Entonces nuestro circuito equivalente en serie sería únicamente la suma de ellos dos con dos valores que al sumarse nos va a generar la Z equivalente, donde aquí tendríamos más menos B total y total. Si yo quiero representar el Z equivalente como un número de esta manera, entonces lo que tengo que hacer es sacar la magnitud y sacar su ángulo. Entonces su magnitud me queda como 1.08, la magnitud de esto, y el ángulo me queda menos 11.99. Lo peculiar de esto es que el ángulo de la Z equivalente va a ser exactamente el mismo que el ángulo que nos queda de desfase entre la I total y el B total. Aquí nos queda 11.99, que es aproximadamente 12 grados, y ambos son negativos si nos fijamos. Entonces lo que vamos a plantear ahora es nuestro circuito, pero en paralelo. Ya teníamos nuestro circuito en serie, ahora nos falta el circuito en paralelo. Entonces sacamos que Y equivalente es igual a 1 sobre el Z equivalente, y el Z equivalente nos había quedado este valor. Entonces nos va a generar 0.899 más 0.191J, el valor de Y equivalente. Y Y equivalente tiene la forma de G de la conductancia más menos J susceptancia, o sea la B. Entonces si yo hago la comparación, yo tengo 0.899 igual a G y 0.191 el valor de B. Entonces el circuito equivalente en serie nos va a quedar el valor de G con el valor de B. Entonces aquí sería 0.899 y aquí sería 0.191 J. Ese sería nuestro circuito en Y equivalente si usamos esa nomenclatura. Pero si yo quiero mis resistencias en paralelo y también mi reactancia en paralelo, lo que tengo que hacer es dividir, recordando que G es 1 sobre R y que B es 1 sobre XC. Entonces XC despejando me queda 1 sobre B y me queda este valor, 1 sobre 0.191, y la resistencia en paralelo 1 sobre 899. O sea, solamente son los recíprocos y ya tengo mi circuito equivalente en paralelo. Aquí es 0.899, disculpen. Lo que resta entonces es sacar el valor de la capacitancia en paralelo y el valor de la capacitancia en serie de los circuitos equivalentes que acabamos de ver. La capacitancia en paralelo va a ser igual a la susceptancia dividido entre la frecuencia angular, y la capacitancia en serie va a ser igual a 1 sobre la reactancia capacitiva en serie por la omega. Entonces este nos va a quedar que la susceptancia es 0.191 dividiendo entre omega, que nos dio el ejercicio al inicio, y es de 7 radianes por segundo. Este nos queda que es 1 sobre, si recordamos, el XC nos quedó 0.226 en magnitud. Entonces ponemos esto acá, 0.226 por 7. Entonces los valores de eso son 27.29 milifaradios para la capacitancia en paralelo y 632.111 milifaradios para la capacitancia en serie. Eso sería todo el desarrollo del ejercicio. Nos vemos, gracias.